Vamos a continuar con breves comentarios en torno del proyecto de ley de daño a la persona. Vamos a estar con la compañía del doctor Juan David Palacio Barrientos, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en responsabilidad civil y seguros de la Universidad EAFIT, candidato a magíster de la Maestría de Derecho de Daños de la Universidad de Girona, España, profesor de la especialización de responsabilidad civil y de seguros de la Universidad Pontificia Bolivariana, socio de la firma de abogados Pineda, Palacio y Asociados y miembro de la Junta Directiva del IARCE. Bienvenido, gracias. Buenas tardes, es un placer y un honor para mí estar acá en este auditorio para referirme a un tema pues que en el último año o año y medio ha generado grandes controversias al interior del mundo del derecho de daños. Como ustedes bien saben, este proyecto de ley que fue liderado por el doctor Sergio Rojas, miembro actual del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado, el IARCE tuvo la oportunidad el año pasado de participar en 4 debates con él, en los que de alguna manera se debatió el contenido de ese proyecto de ley que alcanzó a ser presentado en el Congreso de la República y respecto del cual hay que hacer una anotación, y es que el mismo no es que haya sido archivado, sino que fue retirado como consecuencia de negociaciones posteriores que se están haciendo, y como bien lo planteó el doctor Andrés Orión Álvarez esta mañana, es un proyecto que se volverá a presentar evidentemente con unos cambios. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el proyecto fue presentado en el Congreso de la República, en la asamblea ordinaria del instituto de este año, pues planteamos, a partir del objeto académico que tiene el instituto, crear una comisión que de alguna manera recogiera todos los planteamientos que se habían hecho en esas 4 reuniones y que se debatiera respecto de la posición institucional frente a ese proyecto de ley, con las dificultades que ello genera, porque al final del día ese proyecto de ley pues puede generar intereses diferentes dependiendo del lado de donde generalmente se está litigando. Así las cosas, cuando se presentó el proyecto, conformamos una comisión al interior del instituto, la cual tuve pues la responsabilidad de liderar junto con otros 7 miembros del instituto, y con los que empezamos a hacer un estudio detallado, casi que el trabajo que habíamos hecho junto al doctor Sergio Rojas, pero ya al interior del instituto, porque también creíamos que es diferente el análisis sin tener presente al autor del proyecto, y creo que siempre respetando la importancia del mismo, pues las posiciones o los argumentos definitivamente pueden ser un poco más objetivos. Entonces, una vez nos enteramos que el proyecto de ley había sido retirado, no obstante habíamos iniciado el análisis de cada una de las normas del mismo, pues nos preguntamos al interior de la comisión si pues valía la pena seguir con el trabajo que habíamos empezado. Entonces llegamos a la conclusión de que a partir de ese buen trabajo que había adelantado el doctor Sergio Rojas, pues podíamos partir de una pregunta, y es si se debe o no legislar en materia de responsabilidad civil. Entonces, de las 2 respuestas posibles,
o que no, o que sí, pues vienen consecuencias diferentes. Los que sostenemos que no, pues finalmente nos ajustamos al normal desarrollo de este tipo de derecho que está basado en las decisiones de los jueces. Ahora, quienes sostienen que sí, y este es un tema que no solamente ha tenido incidencia en Colombia, sino que esto es un fenómeno que se está dando a nivel mundial, es en qué eventos entonces se debería legislar en materia de responsabilidad civil. Y entonces las preguntas que cabe hacerse para poder concluir si hay lugar o no a legislar en esta materia serían unas que planteo, que son si alguna figura propia de la responsabilidad civil necesita un cambio porque la forma como lo está regulando la jurisprudencia no es el adecuado. Si es que queremos modificar el sistema general de responsabilidad civil, es decir, pasar del sistema general de responsabilidad subjetiva a una responsabilidad objetiva. Si lo que se quiere más bien es referirse a uno de los elementos propios de la responsabilidad civil, como ocurre en este caso, en el elemento daño, o si ese proyecto de ley al final se va a dedicar a analizar las dificultades jurisprudenciales que se pueden presentar. Como les dije ahora, este fenómeno se está dando a nivel mundial y cada día se están presentando más reformas en materia de codificaciones civiles. Incluso en Argentina pues acaba de promulgarse el Código Civil, que trae una serie de normas que se refieren a la responsabilidad civil, y en Europa pues los principios europeos de responsabilidad civil que sirven no son una norma, pero sirven como lineamientos interpretativos y que de alguna manera pues van alineando los diferentes ordenamientos de la Comunidad Europea. Pero ¿cuáles son las principales razones que han llevado a generar una legislación en materia de derecho de daños? Y nosotros no podemos ser ajenos a una realidad. Estas iniciativas generalmente no provienen de nadie diferente a las grandes corporaciones, a las grandes empresas, incluso a las aseguradoras, que generalmente están vinculadas y que de alguna manera están buscando pues establecer unas normas o por lo menos unas reglas de juego claras en materia de derecho de daños. Entonces básicamente se encuentran 4 razones o motivos que han llevado a legislar en esta materia: la cantidad de fallos injustos o desproporcionados o inequitativos, las críticas al arbitrio judicial, el excesivo uso de este tipo de derecho y a raíz de este abuso, la gran afectación que se está dando a determinadas profesiones que son esenciales en el desarrollo de la comunidad. Vamos al primero de esas situaciones. Finalmente, y cuando uno mira las razones del proyecto de ley del daño a la persona, esa es una de las que se invocan principalmente para dar lugar a la proposición del mismo. Si bien es cierto, los fallos injustos se dan indistintamente respecto de víctimas y de responsables, pues la realidad es que la mayoría de las veces esos fallos injustos se dan respecto de los responsables.
Y cuando decimos que se dan respecto de los responsables, es un tema que esta mañana tocaba el doctor Tamayo, y es que, y lo podemos verificar inclusive en las motivaciones del proyecto de ley, es que se están reconociendo una serie de perjuicios en favor de las víctimas, pero que cuando se mira el contenido de los mismos, pues realmente se está indemnizando o compensando varias veces por el mismo, como ocurre, por ejemplo, con el concepto en materia de justicia ordinaria del daño a la vida de relación, con el reconocimiento del perjuicio juvenil, estético, sexual, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los problemas que identifica el proyecto de ley respecto de estos fallos inequitativos o injustos? Que es que, conforme al estudio que se hizo de la jurisprudencia, según el estudio que hicieron, pareciera que no hay claridad a nivel jurisprudencial de dónde se debe ubicar el daño a las personas. Porque es que encontramos muchas veces que la jurisprudencia lo incluye como un tercer tipo de perjuicio autónomo a los patrimoniales y a los extrapatrimoniales. O incluso lo incluyen como un perjuicio autónomo de los propios perjuicios extrapatrimoniales. O incluso a veces lo confunden con todo ese concepto y toda la teoría del daño biológico originado en Italia. Ahora, cuando estábamos en el almuerzo, hablábamos con el doctor Tamayo, y esa es una de las principales críticas que se hace a la jurisprudencia al final del día, y que, a pesar de que se reconoce que el estado de la jurisprudencia en Colombia es muy bueno, esa capacidad creadora que tienen los jueces a veces se les sale de las manos y empiezan a traer figuras del derecho extranjero o de la jurisprudencia extranjera para aplicarlos acá en Colombia, sin tener en cuenta consideraciones diferentes y necesarias, como situaciones económicas, financieras, sociales o políticas. Esta discusión, al final, se centra en un tema primordial que también hizo parte de las discusiones de esta mañana, y es, si bien es cierto, no hay una claridad en muchos de los fallos respecto de dónde se debe ubicar el daño a la persona, yo creo que lo que realmente es importante y también hace parte de la exposición de motivos es esa diferencia entre daño y perjuicio. Esa diferencia tan importante, y que yo creo que si en alguna figura se puede vislumbrar claramente esa diferencia, es en materia de indemnización de daños a la persona. Toda esa teoría o todo ese concepto de daño evento y daño consecuencia. Porque vamos a ver cómo el proyecto de ley en unos asuntos puntuales resuelve situaciones de la jurisprudencia acudiendo a esta figura. El arbitrio judicial. El arbitrio judicial se convirtió, de alguna manera, en la justificación de los jueces para realizar esa actividad creadora de la que estaba hablando anteriormente. La pregunta que cabe hacerse es si eso es arbitrio realmente o arbitrariedad. Sobre todo en tratándose del reconocimiento de perjuicios extrapatrimoniales. Y es algo que tocaría al final, pero que quiero llamar la atención en este momento, porque es que
cuando uno analiza la parte considerativa de los fallos de las altas corporaciones en Colombia, llámese Corte Suprema de Justicia o Consejo de Estado, en la parte emotiva de los fallos, cuando uno está leyendo todo lo relativo al reconocimiento del perjuicio extrapatrimonial, la jurisprudencia dice: hay que tener en cuenta las consideraciones de la víctima, las repercusiones que tuvo el hecho en esta persona para saber, pues, cuánto es o cómo es la extensión y propagación de ese daño. Pero previo a reconocer el perjuicio, borra con el codo lo que hizo con la mano. Porque después de hacer todo ese análisis y de hacerle creer a uno que es que sí hay que demostrar la extensión y propagación de ese daño, llega y habla de las reglas de la experiencia. Y entonces concluye: las reglas de la experiencia indican que todos aquellos que tienen un vínculo afectivo cercano con otro sufren como consecuencia de la muerte o lesiones que éste sufre, para no referirme puntualmente a padres, cónyuges, hermanos, lo que sea. Entonces, esta situación de alguna manera lleva a que ante la incertidumbre de los fallos y el contenido de los mismos y los altos valores que se están reconociendo en los mismos sin una verdadera justificación, pues lleven a lo que les decía ahora, a las grandes corporaciones a tratar de buscar que se legisle en materia de responsabilidad civil. Entonces, cuando se hace el análisis en la exposición de motivos de las diferentes jurisprudencias en las regiones, también se encuentra muchas veces que los valores que están reconocidos son diferentes. Entonces, no es solamente un tema de jurisdicción, sino que es un tema de regiones. Y en la exposición de motivos muchas veces se hace alusión puntualmente a la jurisdicción de Yopal. Y la comparan con la de Cundinamarca, Bogotá y Antioquia, y casi que le dicen a uno: si puede demandar en Yopal, demanda en Yopal. Porque es que allá reconocen mucho. Pero realmente el problema yo no creo que sea de los jueces de Yopal porque dan mucho, o del problema de los jueces de Bogotá o de Medellín o de Pereira o de Manizales porque dan poco, o porque dan cualquier suma. El problema está puntualmente en que no existen los elementos suficientes para que el fallador reconozca los perjuicios extrapatrimoniales. Tercera razón: el uso excesivo del derecho de daños. Cada vez más en materia de responsabilidad civil se están generando más y más demandas. Y uno encuentra como finalidades evidentes de este tipo de acción, pues inicialmente la reparación, pero nosotros, y sobre todo en este estadio, no podemos ser ajenos a que una de las finalidades de la responsabilidad civil que tienen muchas personas es el enriquecimiento. Porque es que de alguna manera ven en la muerte de su hijo, de su cónyuge o de su padre una especie de baloto revancha. La pensioncita. Y si tiene varios hijos, con el primero paga las deudas de un lado, con el segundo pagará otras, y así sucesivamente va mirando a sus hijos con el signito pesos en los ojos. Entonces, ¿cómo se puede llegar a limitar el uso excesivo de este derecho de daños? Y eso es lo que ha dado lugar a la aplicación de la teoría o del reconocimiento de los perjuicios a través de los baremos. Que al final lo que hacen los baremos es reducir la carga de la prueba que requiere la víctima para obtener una indemnización. Pero lógicamente esa indemnización, ante esa reducción de la carga de la prueba, no puede ser igual a la que obtendría si no se le hubiera dado ese beneficio en lo que debe probar de su perjuicio. Entonces acá el principio de reparación integral, y lo vamos a ver más adelante, se vuelve relativo.
Porque si bien es cierto, el reconocimiento de una indemnización, partiendo de la base de un baremo, es una indemnización total y suficiente, pues de alguna manera hace que el principio de reparación integral se vea afectado. Y la otra forma de limitarlo, pues ya el doctor Juan Ricardo creo que hizo alusión suficiente, pues es el tema de las sanciones, por ejemplo en el caso del artículo 206 del Código General del Proceso, que creo que pues no es necesario que ahonde en él, excepto en un tema, y es en la sentencia de constitucionalidad C-157 de 2013, respecto de las conductas que se deben verificar respecto o frente a esta conducta de estimación de la cuantía, que dice que se requiere que esa conducta sea dolosa o gravemente culposa. Lo hace partiendo de la base que es que si se impone una sanción desde un aspecto objetivo, sería tanto como concluir que la mala fe se presume, que todas las personas que hacen una valoración excesiva de perjuicios, pues lo hacen de mala fe. Y entonces esas son las consideraciones que tuvo la Corte para decir, tenga en cuenta también los aspectos subjetivos. No me voy a detener mucho en ese tema. ¿Qué ha llevado ese exceso de demandas en materia de responsabilidad civil? Evidentemente hay una serie de profesiones y de actividades que están más expuestas a los riesgos, como es el caso de la actividad médica o la de los constructores. Evidentemente la gran cantidad de demandas va a tener unas repercusiones en el mercado, porque esto de alguna manera va a generar unos altos costos para las personas que desarrollan estas actividades, partiendo de la base que son actividades que son necesarias dentro de una comunidad. Entonces estos altos costos hacen que por la atención de procesos se repercuta en el precio que debe asumir el usuario respecto de estos servicios. Desde el punto de vista del análisis económico del derecho, estos se conocen como los gastos terciarios y gastos que de alguna manera, pues, si se pudieran evitar, pues generarían conductas preventivas tendientes a no incurrir tanto en este tipo de responsabilidad. Y como les he dicho ya en varias ocasiones, pues en los eventos en los cuales hay profesiones más expuestas a estos casos de responsabilidad civil, pues simplemente los valores de las pólizas por la alta siniestralidad pues se van a incrementar, o muchas veces van a simplemente dejar de asegurar determinadas actividades, o lo que es ya común en muchas pólizas de responsabilidad civil, limitar los montos que se reconocen respecto de perjuicios extrapatrimoniales. Ya es común ver en las pólizas que estas tienen unos límites del 20% del valor asegurado. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque generalmente los perjuicios extrapatrimoniales son los que generalmente se solicitan y son los que más fácil se reconocen. Entonces, la pregunta que cabe hacernos es si se debe o no legislar en materia de responsabilidad civil. Y se puede analizar desde dos puntos de vista. Legislar en materia general, es decir, coger toda la institución de la responsabilidad civil, analizar punto por punto y casi que derogar las normas del Código Civil y crear unas nuevas, que se refieran al tipo de responsabilidad general que se va a aplicar, si el fundamento de la responsabilidad civil es correctiva o distributiva, cuáles son los principios que la gobiernan,
si seguirá siendo o no un tipo de responsabilidad atípica. Y adicionalmente se podrá analizar desde el punto de vista particular si vamos a legislar respecto de aspectos puntuales, como en el caso que pasa con este proyecto de ley de daño a la persona. ¿Qué pasa en Colombia? Pues en Colombia, como lo mencioné antes, es claro, como ocurre en una gran cantidad de países, todo el tema del derecho de daños tiene su desarrollo y su sustento en la jurisprudencia. Y siempre se ha sostenido que la regla general en Colombia es que la responsabilidad civil es de naturaleza subjetiva. Y eso llevó incluso a muchas discusiones al interior de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, en lo que toca con la responsabilidad civil derivada del ejercicio de actividades peligrosas, que como ustedes bien saben, en muchas ocasiones, por allá en el año 2009 y antes, se decía que en la responsabilidad civil en ejercicio de actividades peligrosas era una responsabilidad subjetiva, con culpa presunta, pero que solamente se podía exonerar al responsable mediante la prueba de una causa extraña. Ajá. Y entonces eso, en español, ¿qué es? Es una responsabilidad objetiva. Pero lo que pretendían era mantener el carácter subjetivo de la responsabilidad civil. Eso ya después fue superado por la jurisprudencia, aceptando que en materia de responsabilidad civil en ejercicio de actividades peligrosas, pues se trata de unas responsabilidades objetivas en el cual el factor de imputación es el riesgo y no la culpa, con todas las consideraciones que eso conlleva. ¿Cuáles serían entonces las consideraciones a tener en cuenta en Colombia para legislar? Básicamente son tres: la naturaleza del derecho de daños, que es un derecho atípico, las funciones propias de la responsabilidad civil y respecto del tipo de responsabilidad que se pretende implementar. ¿Cuál es la naturaleza del derecho de daños? El derecho de daños, a diferencia de lo que ocurre con el derecho penal, es un derecho que es atípico. Es decir, parte de la base de una norma general que ante la vulneración de la misma hace que surja la obligación de indemnizar. Mientras que en el sistema penal, como ustedes bien saben, pues para que a usted se le pueda aplicar ese tipo de derecho, la conducta que usted despliega debe estar pues tipificada en el ordenamiento. Entonces la primera pregunta que cabe hacerse es si en el evento de hacer una modificación legislativa del derecho de daños, pues se podría pasar de un sistema típico a un sistema típico, que realmente considero pues que es una discusión que está más que superada, sobre todo en materia de derecho de daños. Respecto de las funciones de la responsabilidad civil, toda esta teoría que se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años, y es esa triple función que se le atribuye a la responsabilidad civil, que incluye la de reparar, prevenir y sancionar. Yo me quiero referir exclusivamente a la preventiva y a la sancionadora, porque creo que respecto de la función reparadora, que es la propia de la responsabilidad civil, no es necesario en este caso referirme. Respecto de la función preventiva hay dos tendencias o teorías que la justifican. Una que es la teoría tradicional, que dice que esa función preventiva está incluida en la misma sanción. Es decir, cuando se le impone una sanción a un responsable, eso está generando frente a la comunidad de alguna manera pues un ejemplo, una advertencia de que si realizan conductas similares, pues van a tener que indemnizar. Pero yo creo que esa función preventiva no se puede quedar ahí. La función preventiva, propiamente dicha, debe ser mirada no cuando el daño ya ocurrió, sino que debe ser mirada es antes de que el daño ocurra. Y que está regulada en el Código Civil puntualmente en la figura del daño contingente. Y todo ese tema de la función preventiva se tiene que analizar también desde el punto de vista del responsable y desde el punto de vista de la víctima. Si se mira desde el punto de vista del potencial responsable, pues hombre, analizando
si es que se llega a legislar, cuáles son las cargas que recaen en cabeza de ese potencial responsable. Y generalmente se da o se puede verificar quién es el potencial responsable en materia de responsabilidad civil en ejercicio de actividades peligrosas. Ahora, respecto de la víctima, es bien importante tener en cuenta que previo a la ocurrencia del daño y en todo este tema de la teoría del daño contingente, la víctima puede incurrir en unos costos. Entonces que se regule el tema y se diga cuándo hay lugar a obtener la recuperación de esos costos, si se le deben reconocer intereses o no, cuáles son las consideraciones que se deben tener en cuenta, si estos son razonables, si estos eran necesarios, si estos son proporcionales. Porque es que, y esta es una teoría que yo siempre he sostenido y mis alumnos me la oyen constantemente, y es que la teoría de la responsabilidad civil debe ser una que se aplique tanto a responsables como a víctimas. Tenemos que dejar de mirar la responsabilidad civil dependiendo del lado que generalmente litiguemos. La teoría debe ser una, los principios deben ser una, los derechos deben ser unos, las reglas del juego deben estar claras sobre la mesa, sin importar si usted es responsable o víctima. Pero es que acá es SM, según el cliente. Según el cliente, entonces yo a veces estoy de acuerdo en la forma como se reconocen los perjuicios o no estoy de acuerdo. Y yo creo que de alguna manera esos son temas que sí deberían hacer parte de una reforma legislativa. Vámonos a la función sancionadora o sancionatoria del derecho de la responsabilidad civil. La primera pregunta que cabe hacernos acá es si la responsabilidad civil realmente tiene o puede cumplir con una función sancionadora. Y yo creo que la respuesta a eso es evidentemente que no, aunque no es pacífica la doctrina al respecto. Pero cuando se habla de sanción, no se está hablando de sanción jurídica, sino estamos hablando de una sanción como pena, no como la consecuencia de haber verificado el supuesto jurídico. No, acá estamos mirando el concepto de sanción como pena. Y cada vez más la figura del daño punitivo ha ido adquiriendo importancia. Y entonces esta figura del derecho anglosajón, que aunque ustedes no lo crean, va desapareciendo en aquellos sitios donde generalmente se reconocía. En Inglaterra ya difícilmente se reconoce, y en Estados Unidos, como ustedes bien saben, de los 50 estados, 49 están regidos por el Common Law y uno tiene el sistema mixto, que es el estado de Luisiana, que trabaja derecho continental con el Common Law. Cada vez van restringiendo más este tema del daño punitivo, sobre todo en los montos a reconocer, estableciendo reglas de juego claras. Pero debido a la forma como se adelantan los juicios en Estados Unidos, se presenta una dificultad. Los jurados generalmente no son abogados, y los jurados son los que vienen a reconocer los daños punitivos previo a unas instrucciones dadas por el juez. Pero entonces las consideraciones que tienen en cuenta son de origen racial, de origen político, de origen sexual, de origen económico. Si el que está sentado en el banquillo es una grande corporación, entonces tenga su daño punitivo. No se le niega el daño punitivo a una gran corporación, no señor. Pero si es una persona jurídica, lo pensamos más. Entonces lo que busca o lo que ha buscado el desarrollo de la jurisprudencia en Estados Unidos al respecto es tratar de establecer unas reglas más claras. ¿Qué pasa en Colombia? Y es una pregunta que generalmente se hace uno. ¿En Colombia habrá daño punitivo? Y yo creo que, pues, a primera vista la respuesta necesariamente tendrá que ser que no está permitido, que cómo se le ocurre. Vaya, mire sentencias de las altas cortes reconociendo perjuicios extrapatrimoniales en las cuantías que los reconocen.
a ver si de alguna manera no entiende usted que esos reconocimientos se convierten en una especie de daño punitivo, sobre todo en aquellas materias en las que el Consejo de Estado en sus recientes sentencias que regulaban el tema de los perjuicios extrapatrimoniales dice que en casos de delitos de lesa humanidad se pueden incrementar esos reconocimientos de perjuicios hasta 400 salarios. Entonces, la pregunta es si la forma como se están reconociendo los perjuicios extrapatrimoniales, que va a ser mi caballito de batalla hasta el último día de mi vida, yo creo, es si el reconocimiento de esos perjuicios, como lo vienen haciendo las altas cortes, no se constituyen de alguna manera en una especie de daño punitivo. Pero eso será una discusión que daremos en otro escenario. Y finalmente, respecto del tipo de responsabilidad que se pretende implementar, será pasar de un sistema subjetivo a un sistema objetivo. Todos sabemos que la mayoría de los sistemas ya son mixtos y que no puede haber un sistema puro. Y mucho menos puede haber un sistema puro cuando el sistema general es de responsabilidad objetiva. Y no puede ser puro porque es que no se nos puede olvidar a nosotros que en la responsabilidad objetiva las conductas que se sancionan son lícitas y son permitidas. Lo que pasa es que estas tienen una mayor posibilidad de causar un daño a la comunidad que no tiene la obligación de resistirlo. Todo este tema de la regulación de las actividades peligrosas fue incluido en los principios europeos de responsabilidad civil y no quiero pasar sin hacer referencia a qué es lo que consideran los principios como una actividad peligrosa, aquella que no sea objeto de uso común, el literal B de ese numeral segundo. Luego, conforme a estos principios, conducir un vehículo automotor no es una actividad peligrosa. Ya se van de alguna manera invirtiendo las cargas de la prueba. Si lo que se va a hacer es regular temas relacionados con los diferentes elementos de la responsabilidad civil, pues nos tenemos que dar cuenta necesariamente de la importancia de los muchos fallos que traen las cortes respecto del hecho, el factor de imputación, el daño y el nexo de causalidad. Fíjense cómo en todo el tema de la omisión ha habido jurisprudencia que se ha dedicado a ello, en las actividades peligrosas, todo el desarrollo de los perjuicios extrapatrimoniales y en materia de nexo causal, el tema de la incertidumbre causal, que cada vez va adquiriendo más importancia y protagonismo en materia de responsabilidad civil. Ahora sí empecemos con la conferencia. ¿Qué pasa con el proyecto de ley de daño a la persona? Este proyecto de ley ha generado gran controversia y básicamente encontramos dos puntos en los cuales encontramos dificultades. El primero de ellos es que es una regulación que se refiere no solamente a uno de los elementos de la responsabilidad civil, sino que se refiere a uno de los elementos de la responsabilidad civil en unas situaciones particulares: el daño a la persona. Y entonces pareciera que todos los elementos que llevan a que se reconozca el daño, la certeza, que sea directo, que sea personal, que sea lícito, que sea subsistente, es diferente cuando éste recae sobre una persona o que cuando recae sobre una cosa. Vuelvo a ese caballito de batalla que les decía ahorita: los principios tienen que ser los mismos, las reglas tienen que ser los mismos, sobre todo en tratándose del elemento daño. No podemos diferenciarlo. Y el segundo de las situaciones es lo casuístico del proyecto. Va muy al detalle, casi que yendo en contra de ese principio general de la responsabilidad civil del que hablamos ahorita, que es atípico. Y entonces, cuando trae una gran cantidad de casos particulares, uno se pregunta si realmente ese proyecto de ley sí está modificando de alguna manera
la forma como se regula los daños o el elemento daño en Colombia. Normas que se refieren a la adecuación del hogar, o a la adecuación del vehículo, o al reconocimiento de prótesis. ¿Es que acaso eso antes no se reconocía o qué? ¿O actualmente no se reconoce? El tema es de dificultad probatoria. Pero eso no quiere decir que no se reconociera o que no haga parte de los perjuicios que se deben indemnizar hoy en día en Colombia. Lo que pasa es que eso generalmente no se da. Lo que pasa es que esos son eventos que pasan en el extranjero. Acá generalmente no le piden a usted que le adecúen el carro. Acá generalmente a usted no le piden que le adecúen la casa. Pero respecto de prótesis, hay muchas sentencias en el contencioso administrativo y en la justicia ordinaria. Entonces, realmente si vamos a legislar, consideramos nosotros, al interior del instituto, y espero que sea unánime esa posición, o por lo menos mayoritaria, que es más importante meterse con aspectos generales del daño que con situaciones puntuales. No podemos tipificar, en mi sentir, el derecho de daños. El derecho de daños tiene que seguir siendo atípico. Así las cosas, haciendo un barrido general del proyecto de ley y conforme a todas estas situaciones que les he planteado, nos tomamos el trabajo de en general, porque yo también quiero decir que este es un trabajo muy valioso y reconocer la importancia de este trabajo, porque es que criticar y destruir es muy fácil, pero el trabajo que esto conllevó es absolutamente valioso y uno tiene que reconocer la importancia del mismo y por lo menos que está generando controversia y hoy se está debatiendo entre los ponentes de esta ley y otros interesados en hacer otras ponencias, poniéndose de acuerdo a ver qué proyecto de ley nuevo se presenta. Pero para nosotros, ¿qué normas no debieron incluirse? Las definiciones de daño emergente y de lucro cesante, y especialmente las que hacen alusión a cuál es consolidado y no consolidado. Consideramos que eso no era necesario. Eso está decantado en la jurisprudencia. Eso es claro en la jurisprudencia. Pero para la jurisprudencia es absolutamente claro que el perjuicio futuro es un perjuicio cierto. Es un perjuicio virtual que es cierto y que se tiene que reconocer. Lógicamente es una certeza que no es absoluta, pero por lo menos una certeza relativa. El fallador debe verificar que en el orden normal de las cosas, pues ese perjuicio se iba a verificar. Eso ya está decantado. Respecto de la forma de probar, no hay una norma que dice que hay libertad probatoria. No es necesario. Para eso está todo el tema procedimental que regula el tema de qué tiene que probar. Ahora, si usted necesitara una prueba puntual, eso sí ameritaría una regulación. Por ejemplo, si se llegara a decir que en materia de responsabilidad médica se requiere de un dictamen, eso sería ya tarifar la prueba. Pero yo creo que la libertad probatoria en materia de responsabilidad civil se da. En el tema de la legitimación, hay una gran cantidad de normas, dependiendo del capítulo al que se esté refiriendo la norma, que dice quién está legitimado para demandar. Yo creo que esto será importante en el momento en el cual en Colombia se empiecen a aplicar todas esas teorías del derecho comparado que cada vez le reconocen menos perjuicios e indemnizaciones a las víctimas indirectas. Recientemente tuvimos la oportunidad de conocer que existen países en Europa que no reconocen perjuicios extrapatrimoniales a los padres por la muerte de sus hijos. Nos llamó mucho la atención ese tema y simplemente lo hacen con fundamento en el elemento directo del daño y personal del daño. Y todo ese concepto de víctima directa y víctima indirecta de alguna manera se ha ido cuestionando por parte de los diferentes ordenamientos. En el tema de los perjuicios extrapatrimoniales quiero tocar 3 temas puntuales. El tema de los perjuicios morales, ya lo dije, simplemente dice pruebe el vínculo afectivo y yo le reconozco a usted máximo.
Es decir, a usted le dan, con aportar un registro civil de nacimiento, le dan el tope que está establecido en la tabla. Si es hijo le dan 100, si es hermano le dan 80 o 50, pero registro civil igual dolor, conforme a la tablita. Respecto del perjuicio psicofísico y daño a la vida de relación, porque es que además todos sabemos que hoy en día en la justicia ordinaria los perjuicios extrapatrimoniales son dos: el daño moral y el daño a la vida de relación. Y este proyecto incluye, además de los perjuicios morales y del daño a la vida de relación, el perjuicio psicofísico, que se puede equiparar de alguna manera al daño a la salud. ¿Y saben dónde está el problema? En que permite que ese perjuicio psicofísico sea reclamado por terceras personas. No guarda ningún tipo de relación de lógica. Es decir, es lo mismo que pasa con toda la teoría del Consejo de Estado. Para el Consejo de Estado, conforme a la unificación jurisprudencial que se hizo, ya es claro que el daño a la salud solamente lo puede reclamar la víctima directa. Pues claro, pues si es el que lo sufre. Acá no. Acá además del daño a la salud lo puede acumular usted, ese perjuicio psicofísico, con el daño a la vida de relación. Y entonces ahí empezamos a preguntarnos otra vez, hombre, ¿estarán reconociendo varios conceptos o diferentes valores por el mismo daño? Daño y perjuicio. Ahora, pues tampoco vamos a criticar todo ese proyecto. Ya para terminar, ¿qué es muy bueno de este proyecto? Y que yo creo que es lo más importante, es en el tema de la regulación del lucro cesante, que esto daría para mucha discusión, y es en aquellos eventos en los cuales la pérdida de la capacidad laboral es inferior al 50%, y dice el proyecto de ley que el lucro cesante solamente se reconocerá si esa pérdida de la capacidad laboral efectivamente genera una disminución en el ingreso de la víctima. Porque acuérdense que la jurisprudencia hoy en día acá en Colombia confunde o equipara el concepto de pérdida de capacidad laboral con lucro cesante. Luego, si la pérdida de capacidad laboral va desde el 1 al 49, a usted le deben liquidar un lucro cesante por el resto de su vida probable, conforme a ese porcentaje, porque es que la pérdida de la capacidad laboral se equipara precisamente a ese lucro cesante, y eso se tiene que acabar, porque es que la responsabilidad civil no puede ser fuente de enriquecimiento. Eso no tiene razón de ser, de confundir la pérdida de la capacidad laboral con el lucro cesante. Y respecto de la persona cesante es lo mismo. Solamente se reconocerá el lucro cesante cuando se demuestre que efectivamente esta persona, que si bien es cierto al momento de ocurrir el hecho no estaba obteniendo un ingreso, pues en el orden normal de las cosas lo iba a percibir. Si es una persona de 55 años que vive con el papá y la mamá y que no ha levantado en la vida una trapeadora y lo atropellan, no puede pretender que se le indemnice o se le pensione como consecuencia de ese hecho. Igual no iba a recibir. Entonces, creo que son temas bien importantes a tener en cuenta. Otros, y ya para terminar, que son importantes tener en cuenta, son las normas relacionadas con los incrementos por factores prestacionales y aquellos que se refieren a los descuentos por gastos propios, el tema de las amas de casa, el tema de las reparaciones mediante medidas simbólicas, que aunque yo no estoy de acuerdo con él, digamos que se debe aceptar, con las críticas que ello puede generar para el responsable, las mayores cargas que está representando esas medidas simbólicas para el responsable, y que realmente habrá que preguntarse si cumplen con la finalidad de la reparación integral. Porque es que, no nos digamos mentiras, esas paradas militares, esos discursos, esos que tanto tienen, en muchos casos, que ver con la reparación integral. Evidentemente habrá unas circunstancias cuando le exigen, por ejemplo, al ejército que pida perdón, pues muchas veces eso sí hace parte de la reparación integral. El tema de agravación de perjuicios, y es bien importante lo que regula respecto de la aparición de nuevos perjuicios durante el proceso, incluso con posterior a la terminación del mismo. Y finalmente, en el tema de acumulaciones, que creo pues que
un proyecto de ley debe ser tenido en cuenta para solucionar este tema tan controversial, sobre todo, por ejemplo, en lo que ocurre con la indemnización por culpa patronal. De esta manera, entonces, doy por terminada mi intervención, les agradezco mucho la atención, muchas gracias.